Momento de hablar sobre la crisis política y migración venezolana al Perú. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Encantado, Mirta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas cosas de las cuales hablar. Han sido semanas bastante agitadas, lamentablemente, de muchos cambios, de mucho apoyo también de muchos países hacia el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En principio, esta gira que ha hecho el presidente encargado por Sudamérica, ¿cuál considera usted que ha sido o va a ser el impacto en estos días o en estas semanas por venir? Bueno, ya lo viene teniendo. Primero era muy importante que Juan Guaidó, si ya está investido de su calidad de jefe de Estado interino, de jure por la propia Constitución de Venezuela, y aprovechando la circunstancia de que en la frontera colombo-venezolana buscaba él liderar el ingreso de la ayuda humanitaria que quedó frustrada, como sabes, pues fue la reunión del Grupo de Lima en Bogotá e inició una gira inmediata. Y eso es bueno porque es la respuesta a una legitimación que le hace la comunidad internacional. Los jefes de Estado no pueden estar en el aire, Mirta. Entonces, creo que por allí, eso primero es muy bueno y es importante. Segundo, mire el pulso hacia adentro de Venezuela. Mira, hemos visto cómo Nicolás Maduro no lo ha tocado cuando ha llegado al aeropuerto de Maiquetía, ha ingresado, con lo cual también, como lo acaba de decir Guaidó, claro, es un signo de debilidad de Nicolás Maduro, sí, en el fondo sí, pero también significa que la disuasión política de Washington ha sido feroz. Claro. Es un presidente que, como te digo, tiene esta suerte de gravitación que le dan los países que lo ungen, pero al mismo tiempo también Maduro sabe que no teniendo el apoyo popular que él quisiera, solo el de la cúpula, realmente tomar preso a Guaidó, como se ha hecho con Leopoldo López en su momento, con Ledesma también, sería un descalabro total, porque nadie soportaría, aguantaría que un jefe de Estado en ejercicio esté tras las rejas, y mucho menos por una dictadura. No, claro, eso ya no es una opción, ¿no? Eso está completamente descartado. Es más, el señor Juan Guaidó lo que ha dicho es que ahora lo que hay que hacer es presionar más, y lo que preocupa a la comunidad internacional es de qué manera se va a presionar ahora. Él apenas llegó, veíamos imágenes, ha sido recibido por muchísimos simpatizantes, miles de ellos, también por embajadores, ¿no? Se ha reunido con sindicatos, me parece también. Sí, y además está programada una huelga dentro de Venezuela, pero es que esa es, mira, Mirta, la única forma de que Frente Internacional Disuasivo, que ya lo conocemos, en la Florida hay una flota, el Abraham Lincoln y otros barcos más, Frente Interno, manifestaciones en las calles, la presión interna. De otra manera, cuidado con el statu quo, o sea, todo igual. Lo que busca evitar Juan Guaidó es que todos los días en Venezuela sean como si nada hubiera pasado. Es todo lo contrario. Hay que seguir apuntalando a crear un clímax de presión internacional que produzca una sola cosa. Que el militarismo, y no hablo de la cúpula, hablo del importante militarismo venezolano. La fuerza, ¿no? La fuerza gravitante del país pueda doblegarlo. Y al final, como pasa en todos los estadios de la historia universal con los dictadores, lo van a doblegar, van a acabar con él, porque de otra manera ya no se sostiene un régimen en el que todos los días la gente sigue saliendo del país, todos los días la gente sigue muriéndose de hambre. Entonces hay una situación interna de flagelación política, de crisis al más alto clímax, y eso evidentemente lacera. Y todo eso que estamos viendo, ojo, responde a estrategias bastante bien pensadas, y hay que saberlo así, y también a tiempos determinados, ¿no? Porque para que efectivamente 20 años de gobierno finalicen, ¿no? Eso no va a pasar de un momento a otro, ¿no? Poco a poco estamos viendo las acciones, y estamos viendo que se tienen que dar las garantías respectivas también, ¿no? El señor Guaidó hablaba sobre una ley de garantías, me parece, para la función pública, así como se trabajó antes con la ley de amnistía para los militares. Bueno, justamente preparando el terreno, ¿no? Es que esa es la llave maestra, Mirta, de cómo el presidente Juan Guaidó va a buscar tener la fuerza real y material de Venezuela.
Mira, muchos de los militares tienen compromisos con violación de derechos humanos. Tienen imputaciones objetivas ante la Corte Penal Internacional. Hay delitos conexos a, como sabes, comercio ilícito de drogas y muchos otros tierra más. de nadie. Tierra de nadie. Entonces, el militar tiene que valorar todo, porque también tienen caja chica, también tienen plata que Nicolás Maduro les daba cuando podían disponer de los activos en el exterior. Hoy ya no puede nada de ello. Cuando eso pase van a hacer una valoración. ¿Qué me conviene? ¿Qué nos conviene? La situación que hoy está viviendo Venezuela o una amnistía que nos liberaría de todo lo anterior. Y uno dice, claro, ¿será el marco de la impunidad? No es eso. Lo que está buscándose en la ciencia política es que finalmente el régimen de Maduro caiga, se produzca un cambio cualitativo políticamente y merced a ello siempre hay negociación. Claro que sí. Bueno, eso le cuesta igual un poco entenderlo al ciudadano, ¿no? Al ciudadano venezolano, ojo, que está en contra del régimen de Maduro, y también aquellos que vemos quizá desde fuera, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela, porque efectivamente se habla mucho de la impunidad cuando no entendemos la valoración que tiene la negociación internacional también. Sí, yo creo que ahí está el tema, es muy importante. Él, o sea, hablo de Juan Guaidó, cuenta con el apoyo, el ungimiento internacional para hacerlo. Hay, como viste, el hecho mismo de haber sido recibido en el aeropuerto y estar los embajadores de los países que lo reconocen es un espaldarazo político. Sí, sí. Por eso es que Maduro no ha sido tonto. Utiliza su estrategia, pero tampoco significa que va a cruzarse de brazos. Ya vas a ver tú que el día 9, que van a haber manifestaciones a favor de Guaidó y de la democracia, también como Maduro controla todo el aparato logístico del país, pues también hará otra manifestación para crear una sensación hacia afuera y también hacia adentro de que todo está dividido, y eso no es cierto. Por este fin de semana que ya está próximo a llegar hay justamente mucha preocupación, se han hecho llamados de un lado y del otro, y no quisiéramos pues que estas manifestaciones terminen en desgracia, como hace ya tantos días. Sí, es una pena, lamentablemente, hay que decir en el puro realismo político, la violencia se va a producir, es parte de un proceso que nadie quiere, pero que obedece justamente a una actitud recalcitrante de un dictador que no quiere negociar. ¿Qué cosa? Sentarse a una mesa para entregar el poder. Él no quiere dejar la presidencia, quiere elecciones parlamentarias. Eso ya no puede ser. Él ha vituperado las reglas del Estado de Derecho en Venezuela. Lo que se busca es que él salga, no quiere salir, entonces lo van a doblegar. O sale por las buenas o sale por las malas. Y va a terminar, si sale por las malas, me temo que como Mussolini, como Gaddafi, como terminan los dictadores. Porque yo no veo a los militares, al gran grueso, ¿no? Claro, pero al gran grueso de los militares yo no los veo pechándose. Salvo los milicianos a los que Maduro y Chávez en 20 años, como dices, han estado acumulándoles a ellos bienestar, pero es un grupo muy reducido. Pero a los militares yo no los veo pechándose, porque saben que Maduro en el fondo pues es un tirano. Menos aún teniendo enfrente la coyuntura tal cual está, ¿no? Con el apoyo internacional, con la ley de amnistía, es decir, dándoles a ellos también las alternativas para que efectivamente no sigan y no insistan en ese régimen. Y además el tiempo. El tiempo, siempre le digo a mis alumnos, mira, el tiempo es cualitativamente fundamental. Mira, en los últimos 4 o 5 años ha muerto mucha gente, familiares militares. En los últimos 4 o 5 años, mucha gente ha salido de Venezuela, familiares de militares. Entonces, ya ves allí que hay una institución tutelar coactiva, como es la Fuerza Armada, bastante movida, con un jefe de Estado que finalmente no hace nada para promover el cambio en el país. Es posible que lleguen al 1.000.000% de inflación, donde el barril de petróleo no vale nada, el país que más petróleo tiene y más reservas en el planeta. Contrasentidos en un siglo XXI, donde la regla debe ser la democracia, no está pasando en la Venezuela, y todo por una aventura de un caudillo, porque América Latina está plagada de es una lección para todo el continente. Es una lección y que no se puede repetir. Por eso es muy importante que se ausculte bien y mirar en el fondo quién es el que detenta el poder.
Por supuesto. Ahora, tiene una mirada interna ya, desde nuestro país, y cómo hemos respondido, cómo han respondido nuestras autoridades frente a esa crisis política. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, mira, yo lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que el Perú es un país que ha mostrado un signo visible de hermandad con Venezuela. No hemos tenido una política de cierra-puertas. Las fronteras se abrieron, vinieron muchos venezolanos, siguen llegando, se corrigió el permiso temporal de permanencia, ahora hay reglas, se pide pasaporte para ingresar, entonces claro, pero frente a la crisis venezolana igual siguen llegando, ya son 700.000 los venezolanos que se encuentran en el Perú, y ojo, puede cerrar al 2019 para diciembre se calcula 1.300.000. Esa es la proyección que se ha hecho, ¿no? Y son cifras, ojo, actualizadas hace 2 días, me parece. Sí, por son migraciones. 700.000, claro que sí. Y todos los días crece. Y frente a ello hemos sido receptivos. Nos falta, creo, crear marcos de política interna para que los venezolanos puedan tener una mejor performance en esta temporalidad en la que están en el Perú. El carácter de temporalidad, ¿qué tan real es frente a la coyuntura que ya estamos viendo, ¿no? En la que efectivamente Juan Guaidó ya está ganando mayor legitimidad? Bueno, mira, hay dos cosas, ¿no? Porque hace un año, perdón, eso era, digamos, no impensable, pero se veía lejos. Sí, justamente por el tiempo, cómo va cambiando las cosas. Pero los venezolanos ingresan y salen también, eso no se está diciendo. Claro, a veces pasan. Van para Chile y van para Buenos Aires, van para Argentina. Claro, hay un grueso que se queda en el Perú. Se calcula que si la normalidad vuelve a Venezuela, esperemos que sea pronto, también regresarán a su país, pero habrá un núcleo duro de gentes que se van a quedar, gentes que hacen raíces, porque la ONU dice en su informe, este importante informe anual, que siempre el proceso migratorio tiene al final un impacto positivo, porque los procesos migrantes pues son confluencias de civilizaciones, de sociedades, de caracteres, enriquecen. Pero mientras ello no pase, insisto, política interna para que los venezolanos tengan un mejor performance. Por ejemplo, ahora comenzamos las clases, muchos de los chicos que han venido, de los jóvenes que han venido son gente preparada, se les puede ubicar perfectamente en esos colegios, en zonas de provincias, en caseríos, donde a veces los peruanos no queremos ir. No quieren ir. Claro, son muchísimos y les cuesta aceptarlo, pero es real. Claro, y entonces, mira, allí se puede diversificar y no atomizarlos a todos en Lima. Roxana del Águila, la Superintendente Nacional de Migraciones, ha mencionado justamente esto que usted está aquí comentando, ¿no? Ella ha dicho, tenemos, por ejemplo, 20.000 venezolanos que son profesores altamente calificados, ¿no? Por hablar sobre un rubro, un giro, claro, ¿no? Porque hay también 3.200 médicos, 26.000 ingenieros. Sí, claro. ¿No? Bueno, todos trabajando pues en ocupaciones que no tienen nada que ver con la formación que ellos han recibido. Y eso no es saberlos aprovechar al máximo, porque ellos aportan con su ciencia, con su conocimiento, con su destreza, y para eso hay que saberlos empadronar, como ya están, pero diversificarlos, para que ingresen al aparato productivo del Estado en este nivel de temporalidad y sean lo más eficaces. Claro. Que contribuyan, como creo y estoy seguro que lo están haciendo, los estamos viendo en diversas partes, y no tenemos que tener la lectura, déjame decírtelo, dígalo, de que viene venezolano y nos quita trabajo. Eso no es cierto. Trabajo hay, pero hay que diversificarlo para que no aparezca como que si nos quitan trabajo, que es una cosa distinta. Claro, esa mirada justamente lo que pone al descubierto es esta falta de política. Pues, ¿no? Claro, porque como no la hay, entonces... Que tiene que ver con la sensibilización también, porque no solo es abrir puertas, es poner condiciones, generar condiciones. ¿No? Qué bueno que lo digas, porque eso... Por ejemplo, está en el Pacto Migratorio Internacional de Marrakech. Respondemos a pactos. Que muchos lo critican cuando sabemos que no es ni siquiera un tratado, no ha sido firmado, pero que es un marco de buenas intenciones para políticas internas, para políticas nacionales, en favor de quienes, de los migrantes, porque finalmente son los más impactados y también los más vulnerables. Afortunadamente, ya a la fecha actual vemos menos episodios también de rechazo, ¿no? En cuanto a la migración venezolana. Sí, esperemos que sea así. Yo creo que a todos nos ha tocado momentos difíciles. Vengo yo de una familia de 8 hermanos, 5 afuera.
la década perdida, los 80, y muchos de ellos están en Estados Unidos, en Chile, etcétera, pero muchos peruanos también fueron para Venezuela. No, y en esta mesa nada más esa historia se repite con mi familia igual, ¿Ya ves? no con mis tíos, que Entonces, tengo 8 fuera, 2 acá. Claro, y estos marcos de reciprocidades son importantes, pero con realismo, porque cada momento tiene pues sus características, y lo que ahora hay que hacer es, repito, reitero, insisto, casi como letanía, adecuarlos para que ellos se sientan primero bien en un país que los acoge, que les tiende la mano, y segundo, que puedan aportar, que es lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo que desea agregar? No, simplemente decir que seguimos insistiendo y pregonando de que vuelva la democracia a Venezuela. Hay que hacerlo escribiendo, hablando, dictando desde el lugar donde estás tú para promover la conciencia. No es posible que América Latina en pleno siglo XXI tenga 2 dictaduras, la venezolana y la nicaragüense, de la que no hablamos mucho por alguna circunstancia, por alguna razón todavía, será porque estamos muy focalizados en Venezuela, pero son 2 dictaduras. No se condice con un siglo XXI donde la democracia debe ser la regla. Por supuesto, muchísimas gracias por habernos A acompañado. ustedes. Hemos conversado con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista.